Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para continuar, o más bien para retomar el periodo de mensajes acerca de los eventos proféticos de los últimos tiempos. Y pues después de la pausa, ya que dimos oportunidad a nuestros hermanos pastores, el pastor de misiones y el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, para que compartieran la palabra durante esta semana que pasó, hoy retomamos los eventos proféticos y en esta noche vamos a estar hablando acerca del G10, o sea, el gobierno del último imperio, el imperio que va a precedir a la bestia y que finalmente pues va a quedar en manos de la bestia o del anticristo. ¿Okay? Vamos a estar en el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a partir de allí, hermanos, y en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis leemos en el verso 1: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien. Tenga este verso en mente para que usted pueda entender todo lo que vamos a hablar durante este estudio. ¿Okay? Quisiera que preste mucha atención a la porción bíblica, ya que todo lo que vamos a incluir hoy tiene bastante que ver con el mundo secular, con el mundo moderno, amados hermanos, pero lo más importante es que entendamos el contexto bíblico y el por qué hablamos de todas estas cosas. O sea, no estamos señalando, no estamos criticando, no estamos apuntando hacia nadie, sino simplemente estamos tratando de ampliar el contexto bíblico para que sea comprensible a cada uno de nosotros. Entonces, remarque aquí que esta bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. ¿Okay? El G10 son esos 10 cuernos. ¿Okay? Está representado por esos 10 cuernos. Ahora, estos 10 cuernos lo entendemos mejor si nos vamos al capítulo 17, porque ahí mismo se nos da la interpretación. Y esto es lo interesante de la palabra de Dios, amados hermanos. Nosotros no tenemos que interpretarla. La Biblia se autointerpreta. ¿Okay? Es un error cuando tratamos nosotros de interpretar la palabra de Dios. ¿Okay? Mire lo que dice en el verso 17, en el capítulo 17 y el verso 12. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Okay? Entonces aquí está la interpretación de los 10 cuernos. Son 10 reyes, o sea, 10 gobernantes que van a gobernar por un periodo muy corto, o sea, dice una hora, un periodo bien corto, junto con la bestia. ¿Por qué junto con la bestia? Porque de este gobierno de 10 es donde va a salir el gobierno de la bestia, del anticristo. Entonces esta bestia es el anticristo. Entonces ya cuando hablamos del anticristo vimos que se refiere a la bestia, que se refiere al hombre de pecado, que se refiere al cuerno pequeño y muchas cosas más que hablamos cuando tratábamos del anticristo. Pero hoy no estamos hablando del anticristo, sino del gobierno del anticristo. ¿Okay? Entonces esto nos va abriendo el panorama para que nosotros, amados hermanos, podamos ir comprendiendo de qué se trata todo esto. Entonces regresemos al verso 8 del capítulo 13. En el 8 del 13 leemos: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, esta bestia, este anticristo, termina siendo adorado, sí, por todos aquellos que no tienen que ver con Dios. Todos aquellos que rechazan a Dios van a terminar creyendo y adorando a la bestia. ¿Okay? Entonces, en el 17
en el verso 3, dice Juan que Dios lo llevó en el espíritu y entonces vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, aquí está hablando de la iglesia prostituta, está hablando de la iglesia que se corrompió, la iglesia que hizo fornicar a los reyes, a los gobernantes de la tierra, y entonces está montada en esta bestia. Entonces, o sea que este movimiento religioso es parte de este gobierno de 10, ¿okay? Y quizás más adelante entendamos cómo es que esto va a suceder, ¿okay? Ahora, lo importante que me interesa en este momento es que entendamos esto, que los 10 cuernos representan a 10 gobernantes que todavía no han surgido, van a surgir. Lo leímos en el verso 12, ¿no? Lo vuelvo a repetir, 17:12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, o sea, por un corto tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, van en conjunto. Por eso usted se recuerda que en uno de los mensajes yo concluí diciendo que la cuna del anticristo es el imperio romano. Ahora recuerde esas palabras porque vamos a quizá hoy a terminar de entender lo que no se entendió en ese mensaje cuando hablamos del anticristo, ¿no? Entonces, otro pasaje de la escritura que vamos a necesitar tener en mente es el libro de Daniel, porque en el libro de Daniel estos 10 cuernos están representados por los 10 dedos de la estatua. ¿Okay? Daniel capítulo 2 encontramos una revelación al profeta Daniel donde se dice que estos 10 cuernos, o sea, estos 10 reyes, estos 10 gobernantes del G10, ¿y por qué usé G10? Porque hoy está de moda esto, y ya vamos a ver el porqué del G10, ¿no? El gobierno de los 10, el gobierno del anticristo. ¿Okay? Mire en el capítulo 2 de Daniel, ¿okay? Leemos en el verso 32, 2:32, y leemos de la siguiente manera. La cabeza de esta imagen, o sea, la imagen que vio el rey en el sueño, la imagen de esta cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus pies de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Okay? Entonces, los 2 pies son de hierro mezclado con barro cocido, una aleación, o sea, una mezcla que no se puede dar. Entonces, esta mezcla es la que representa a estos 10 reyes. Y lo vamos a aprender más adelante, cómo es que estos reyes se van a levantar y cómo es que van a operar y por qué van a operar solamente por una hora, como acabamos de leer en Apocalipsis 17. ¿Verdad? Entonces dice que sus piernas eran de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Acuérdense que el hierro representa Roma. No se olvide de eso. Hierro representa Roma. ¿Okay? Entonces quiere decir que hay parte de Roma que todavía está viva y va a ser parte de este G10. ¿Okay? Bien, entonces mire lo que dice el verso 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies. Ahora, ¿por qué en sus pies? Porque esto de la piedra va a suceder durante el gobierno de los 10. Y esta piedra no es otra cosa más que Jesús en su segunda venida. ¿Okay? Entonces dice que una piedra que no fue cortada por mano hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Verso 35.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Entonces, esto, amados hermanos, nos deja ver que esta destrucción en el tiempo del gobierno de los 10, en el tiempo del gobierno del anticristo, es cuando Jesús venga para implantar su reino milenario. Bien, entonces, cuando nos vamos nosotros a la vida real, ¿cómo es que nosotros hoy día podemos ver a nuestro alrededor que esto está entretejiéndose, que esto está a punto de arrancar? Y recuerdo nuevamente, porque es bien importante, iglesia, que esto va a arrancar con el rapto de la iglesia. O sea, la iglesia levantada es la que da inicio a todos estos eventos que hemos venido hablando. Bien, ahora, usted ha escuchado de la famosa Unión Europea. ¿Okay? La Unión Europea es una aliación de 27 países, 27 naciones. Y ahora sí que son naciones, porque hasta el año pasado eran 28. Pero, si usted no sabía, el Reino Unido se abrió. El Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. Al menos está en ese proceso, porque como es la primera ocasión que esto se da, están en un proceso. Le han dado 11 meses para que se termine el proceso, porque todavía no saben exactamente cuál es el protocolo, cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de este edificio en Bélgica? Porque en este edificio se encuentra el centro de almacenamiento de datos más grande del mundo, donde pretenden colectar toda la información del mundo. Ahora, todo este edificio tiene 3 pisos dedicados solamente a eso. Ahora, claro, cuando esto se fundó hace muchos años, pues la capacidad de almacenaje de datos era tan rudimentaria que se necesitaban aparatos enormes. Pero hoy día sabemos, amados hermanos, que la almacenación de datos es algo que se puede hacer en pequeños instrumentos, en pequeños, ¿cómo decir?, en pequeñas memorias, o sea, en tamaño, pero con gran capacidad. Antes se hablaba de bytes, luego de gigabytes, después megabytes, ahora terabytes y hay bytes. ¿Okay? Es exagerada la capacidad que la tecnología ha desarrollado para almacenar información. Entonces, la informática, amados hermanos, se está usando indirectamente, o sea, el usuario, nosotros los usuarios no nos percatamos, pero realmente todos los medios, todas las plataformas sociales que hay día, que cada vez son más, son instrumentos que se están usando para colectar, para recopilar la información de todos los seres vivientes, y todo eso está siendo almacenado. Y claro, si tú eres Juan Pérez y vives por allá donde nadie sabe, a nadie le importa, no hay problema. Pero el problema va a surgir si un día Juan Pérez se levanta y hace algo que le llama la atención al gobierno o que llama la atención a los dirigentes, y entonces no van a tardar ni un día en encontrar. O sea, hay miles de formas de cómo hacerlo. Entonces, toda esta información está siendo almacenada, pero este no es el único edificio. La Unión Europea tiene varios edificios en Francia. Ahora, estos 27 países, ellos le llaman estados, son los que conforman la Unión Europea. La Unión Europea funciona como si fuera un solo país. Ahora, este es el mejor ejemplo
el mejor ejemplo, amados hermanos, del G10. ¿Por qué? Porque son 27 naciones, 27 países que están funcionando como uno solo. Ahora, esta es la filosofía del nuevo orden mundial. Usted escucha hablar del nuevo orden mundial porque se escucha en las noticias, escuchamos a los presidentes, a los gobernantes, a los políticos y a toda la gente de influencia en las naciones hablar del nuevo orden mundial. Pero ¿qué es en realidad el nuevo orden mundial? Pues es este G10. Es este G10 que va a llegar y va a llegar muy pronto. ¿Okay? Ahora, ¿cómo nace la Unión Europea? En realidad nace como el mercado común europeo, así se llama al principio. Y toda la intención era para unificar el comercio, o sea, con intenciones comerciales o económicas, podríamos decir. Y entonces, al principio se conocía como la Comunidad Económica Europea. Hoy día es la Unión Europea. ¿Okay? Ahora, esto no es nuevo, esto viene desde 1957. ¿Okay? Y una de las metas desde que surgió la Unión Europea fue conseguir una moneda que fuera única. Bueno, finalmente lo lograron, ¿verdad? Ahora tienen ellos el famoso euro. Pero es interesante, ¿sabía usted que durante todo el tiempo que el Reino Unido fue parte, porque el Reino Unido no fue parte de los primeros 6, o sea, esto empezó con 6 países, el Reino Unido no era parte de la Unión Europea, pero desde que se integró hasta el año pasado, su salida, está confirmado de que ellos nunca aceptaron el euro. Ellos siguieron usando las libras esterlinas. Entonces su moneda no la cambiaron. Parece que había ciertos desacuerdos con el Reino Unido y terminó con salirse. Entonces ahora se supone que a partir de enero de este año oficialmente el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. ¿Okay? Entonces todo esto tiene un proceso. ¿Okay? Han venido surgiendo diferentes comités, diferentes reuniones, ¿verdad? Y es hasta en 1998 que por fin nace el euro, la moneda buscada. ¿Okay? Ahora, pero no es en el 98, sino hasta 3 años más tarde que el euro empieza a circular. Ahora hay euros por todos lados, euros en todo el mundo. ¿Okay? Es una de las monedas más comunes en el mundo entero. ¿Okay? Y de las más cotizadas, o sea, de las más valiosas. Entonces, esto, amados hermanos, nos da una señal a nosotros, ¿verdad?, de que así es como va a funcionar el G10. ¿Okay? Entonces, estos 10 cuernos son 10 reyes, son 10 gobernantes, o más bien van a ser 10 alianzas, porque no van a ser países solos, sino que van a ser alianzas como esta, alianzas como la Unión Europea, o sea, grupos de países que se van a unir para representar o ser representados por un gobernante. ¿Okay? Entonces, según el capítulo 2 de Daniel, en el verso 43, que recién lo leímos, estas 10 alianzas se van a unir y son las que van a gobernar el mundo por los últimos años, o en los últimos años. No los últimos, porque los últimos los va a gobernar el anticristo. Y el anticristo va a salir de ahí, de esos 10, según lo vimos en Daniel. Ahora, este tipo de gobierno, como lo vemos en la Unión Europea, lo que busca es una globalización. Lo que busca es hacer común todas las cosas en el mundo. Y cuando hablamos de globalización, estamos hablando, amados hermanos, de que haya
un solo presidente para el mundo, o sea, un solo gobernante. Estamos hablando, amados hermanos, de que haya una unificación económica, como en el caso de la Unión Europea, una unificación política, o sea, un solo gobierno, una sola religión. Ya sabemos, la función del falso profeta entra en acción ahí, y que haya unidad social en toda la humanidad. Entonces, esto quizás nos ayude a entender por qué el nuevo orden mundial habla de una agenda global. No sé si usted ha escuchado hablar de la agenda global o de la Agenda 2030. ¿Qué quiere decir la Agenda 2030? La Agenda 2030 lo que quiere decir es que son lo que está proyectado para el 2030. O sea, que ellos esperan que para el 2030 se alcance esto. Ahora, ¿qué es lo que esperan según el nuevo orden? ¿Qué es lo que esperan para el 2030? Esperan tener ya un gobierno mundial. O sea, que ya exista el G10. Para el 2030. Estamos en el 2020, estamos a 10 años. No quiere decir que esto va a pasar en el 2030, porque así como vamos, creo que puede ser mucho antes. Otra de las cosas que hay en la Agenda 2030 es que haya una sola moneda. El euro es la moneda en Europa, no en toda Europa, pero en la mayor parte, al menos esos 27 países. El dólar es otra moneda fuerte en muchas partes del mundo. Y está la moneda china también, que se le está subiendo. Ahora, hay unas cuantas monedas de carácter global, en el sentido de que están dispersas y tienen valor en casi todo el mundo, mas no en todo el mundo. Pero esta moneda que se busca es una moneda que sea aceptada en todas partes. Y es obvio que esta moneda no va a ser una moneda de papel, no va a ser una moneda de níquel, ni de plata, ni de oro, como en el tiempo antiguo, sino que va a ser una moneda de carácter digital. ¿Okay? Ya la idea ya nos la vendieron. Ya la humanidad ya se mueve sin necesidad de cash. Ya el cash ya está pasando de moda. Entonces, los que usamos cash nos hemos quedado anticuados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el nuevo sistema, sin nosotros darnos cuenta, amados hermanos, está envolviendo a la gente, la está atrapando, y cuando usted menos siente, está ahí. Y usted no puede decir, no, yo no voy a estar ahí. Ya estamos. No es que vamos a estar, ya estamos. Porque esto no es nuevo, esto se ha venido cocinando desde muchos años atrás. Ahora, es obvio que de toda esta gente que nosotros podríamos mencionar, y por eso es que a mí no me gusta dar nombres, ¿por qué? Porque dentro de toda esta gente que está envuelta en este proceso, que le están preparando, le están abriendo el camino al anticristo, algunos saben lo que están haciendo. Los meros líderes, los de mero arriba. Pero hay muchos que están ahí sin saber por qué ni para qué. Como en todo grupo religioso, hay gente que no sabe por qué está ahí. Lamentablemente, esta es la realidad. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ver que cuando esto sucede es porque el mundo ya está preparado. Ahora, si el mundo está preparado, yo te pregunto, iglesia, ¿estamos nosotros preparados? ¿Está la iglesia preparada? Porque vemos alrededor nuestro todo aparentemente está listo ya. Son pequeñas cosas, son mínimas las cosas que hacen falta. Y una de ellas es que la iglesia se santifique, que la iglesia se purifique para su Señor. Entonces decimos que dentro de esta Agenda 2030, que haya un gobierno mundial, que haya una moneda mundial, implantar el chip a la humanidad, implantar un chip a todo ser humano, es parte de la agenda, a reducir la población a nivel global y unificar a la iglesia en el mundo. O sea, esa es la parte crucial dentro de la agenda, lo más sobresaliente, ¿verdad? Podríamos mencionar estos 5 aspectos que los vemos todos los días. Los vemos cómo los gobiernos
gobiernos están hablando de alianzas, se están uniendo, claro, lo están haciendo a nivel comercial. Y ya vamos a ver algunos grupos que se están uniendo. La moneda ya está en proceso, ya vamos a ver algo acerca de la moneda. La implantación de un chip a todo ser humano, ya está eso bien avanzado, ya no vamos a meter a hablar de eso. Reducir la población global, esto viene desde hace unos años atrás. Claro, muchos no nos hemos dado cuenta, pero lo están trabajando desde hace mucho tiempo. Y la unificación religiosa, hacer una sola iglesia, también viene desde el siglo pasado, y precisamente aquí en Estados Unidos, en Chicago, se inició un movimiento para eso. Claro, no prosperó porque no era el tiempo, pero más adelante, 100 años más tarde, siguió otra vez aquí en Estados Unidos y ha ido tomando fuerza. Bueno, fue tomando fuerza, y cuando Juan Pablo II, pues la cosa se pasó a manos del Vaticano, y ahora sabemos todo lo que el Vaticano está haciendo, ¿no? Todo lo que el Papa Francisco está haciendo para poder unificar a todos los grupos religiosos. Interesante, ¿no? Pero bien, entonces cuando hablamos de los diferentes grupos, por ejemplo, tenemos una organización de todas las naciones, la famosa ONU. Esta organización representa al mundo entero. Ahora usted dirá, bueno, entonces la ONU va a hacer ese gobierno. No, porque esta es una institución que viene funcionando de tiempo atrás, y aunque se ha desviado del propósito original, ahora esta institución nace después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de ayudar o de prevenir que los futuros conflictos internacionales afectaran a la humanidad. Y el lema, interesante, el lema, si usted abre la página web de esta institución, el lema de ellos es mantener o más bien obtener la paz para toda la humanidad. Es interesante porque el apóstol Pablo menciona en Tesalonicenses que en el tiempo de este gobierno se va a hablar, en el tiempo del G10 se va a hablar de paz y seguridad. Ahora, tenemos más de una década donde los mandatarios, los presidentes y los altos funcionarios de gobierno vienen hablando de paz y seguridad. Usted lo puede ver en las diferentes entrevistas pasadas. ¿Okay? Entonces, esto, amados hermanos, tiene mucho que ver con los modelos. Ahora, tome nota de esto. Cuando hablamos de la Gran Ramera, ¿se acuerda que yo les hablé de la Constitución del Vaticano como un país independiente y soberano? Un Estado soberano. O sea, quiere decir que tiene su presidente. ¿Y quién es el presidente? Pues es el mismo Papa. Y es interesante que el Papa, a la vez que es el líder a nivel político, también es el líder religioso. Y esto nos tiene que abrir los ojos, hermanos. ¿Okay? Ahora, y menciono esto porque el único país que no es parte de la ONU es el Vaticano. Ahora, es y no es. No es parte en el sentido de que no está implícito entre las naciones que forman la ONU. Pero el Vaticano juega un papel todavía más importante, porque juega el papel de observador. Es observador. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucha influencia en lo que aquí pasa. Ojo con eso. ¿Okay? Va a tener mucha influencia porque está en un carácter de observador, de asegurarse que las cosas se hagan bien. ¿Okay? Entonces, esto, amados hermanos, nos debe de abrir los ojos a nosotros. Bueno, esto es el mismo edificio de las Naciones Unidas. Pero tenemos otros grupos, como el G20. ¿Okay? Hablamos de la Unión Europea, hablamos de la ONU. ¿Y qué son estos G20? Estos se supone que son 20 países de los más avanzados, de los más poderosos, que están uniéndose. ¿Okay? Están
tratando de formar alianzas de carácter económico, de carácter financiero, de carácter comercial, para que el comercio pueda fluir sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, hay más grupos. Ahora, no sé si usted alcanza a leer, pero está en letras grandes, y esto es la celebración del 50 aniversario, y dice, hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Ahora, ese era el lema de este congreso o esta celebración de aniversario. Esto en Bolivia, en el 2014. Mire lo que dice, hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. 2014. O sea, esto no es nuevo, hermano. Esto no es que ha empezado hoy, que lo del coronavirus. No. Esto del coronavirus, bueno, a lo mejor hablemos un momentito cuando nos toque hablar de la OMS. Usted se da cuenta que esto viene de atrás. Entonces, hay diferentes grupos. El G8, el grupo de los 8. Ahora, ¿quiénes son estos 8? Son los países más poderosos, los más industrializados, los más ricos, qué sé yo. Entonces, hablamos de G20, hablamos de G8. Y este G8 empezó con 6, y luego me parece que se une Canadá, y finalmente se une Rusia, y forman los 8. Es lo que existe ahora, el G8. Entonces, estos son los que están tratando de controlar el mundo a nivel comercial. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que vamos a aprender más adelante, cuando veamos los diferentes grupos, este es el mismo G8, cada sillita con su bandera, pero tenemos esta otra organización, la Organización Mundial de la Salud. Y quise incluir esta, amados hermanos, porque la situación que estamos viviendo hoy, esta institución tiene muchísimo que ver, muchísimo, pero muchísimo. ¿Ok? Ahora, yo he escuchado algunos comentarios de médicos de renombre, que dicen no entender el porqué de los protocolos que la OMS implantó ante esta pandemia, quitando de enfrente que es esta institución la que planteó la pandemia de primera. O sea, en una forma predictiva, profética, esta gente, desde los primeros casos allá en China, anunciaron que iba a llegar hasta el último rincón de la tierra y que iba a ser una mortandad masiva, y estaban dando números de muertos por países de acuerdo a la población, y dieron parámetros de cómo enfrentar esta pandemia. Parámetros que los sistemas médicos tuvieron que seguir. ¿Por qué? Porque es la Organización Mundial de la Salud, es la máxima autoridad en el mundo, y los sistemas de salud de los países están sometidos a esto. Entonces tenían que seguir los patrones o los protocolos establecidos. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que la pandemia es mentira, no me malentienda, es verdad, es real, cuídese. El virus es mortal, eso es verdad, es real. Ahora, lo que estoy diciendo es que la forma como esto llega y golpea a la humanidad tiene mucho que ver con el origen en primer lugar. ¿De dónde surge? Ahora están averiguando que si China, que si Estados Unidos traen su rollo por ahí. Se sabe que es un virus mutado. Se sabe que es un virus de laboratorio. Ahora, el mismo proceso de contagio. Preste atención con esto.
¿Cuántas veces nos han cambiado el proceso de contagio? ¿Y quién es el culpable? OMS. Ahora todo el mundo está lavándose las manos a cada rato. ¡Qué bueno! El virus de Pilato le llegó a la humanidad. Lávese las manos. ¡Qué bueno! Es saludable, lávese las manos. No estoy diciendo que no lo haga. No, que esto es más propicio para los ancianos. Ahora dijeron, no, ya no es solo para los ancianos, es para todos. Que se transmite por contacto, que se transmite por acá, se transmite por allá. ¿Cuántas versiones nos han dado hasta aquí en un periodo de 3 meses? Ahora, lamentablemente, amados hermanos, quisiera que entendamos que esto solamente es un taller, solamente es una prueba más para que aquellos que están gobernando el mundo, y no estoy diciendo que son ellos, ni estoy diciendo que es la ONU, ni estoy diciendo que es la organización o la Unión Europea, no, estoy diciendo que detrás de todo hay un grupo selecto, y quizás lo entendamos al final y podamos sacar mejores conclusiones, porque hay un grupo selecto que está gobernando el mundo, un grupo poderoso que está gobernando el mundo. Usted cree que son los presidentes, pero no. Es raro el país que tiene un presidente que gobierna libremente. La mayoría de los dirigentes de Estado, de los presidentes de los países, son títeres que están siendo manipulados por este poder exterior, que los manipula y los lleva a hacer las cosas como los tienen establecido para ir apuntando, para irse moviendo rumbo a la agenda que ellos tienen. Para este año, amados hermanos, el 2020, yo le digo a usted que el 2020, hablando en una forma global, o como dicen ellos, la geopolítica, o sea, la política mundial, este 2020 sería el año de las elecciones primarias. Usted sabe las elecciones primarias, ¿no? Lo que se hace en Estados Unidos, las elecciones primarias es cuando se elige a los candidatos. Y luego viene la elección, cuando se elige al presidente de los Estados Unidos. Este 2020, hablando en términos de geopolítica, como ellos le llaman, o sea, política global, política mundial, este 2020 entonces es el año de las elecciones primarias. O sea que en el 2020 es cuando van a salir los candidatos. Y luego vendrán las votaciones, cuando se formará el G10. ¿Quién formará el G10? Bueno, la tenemos fácil. Ya vimos que hay un G8, le faltarían 2. La Unión Europea tiene 27, puede eliminar 17. Y a propósito de la Unión Europea, no sé si usted escuchó por ahí una entrevista de la canciller alemana, que estaba proponiendo de que de los 27 países se escogieran a los 9 más poderosos, a los más fuertes, y que el resto lo gobernara uno más. O sea, 9 más 1 es 10, ¿no? O sea, es matemática simple. Ahora, ¿que eso va a pasar? Yo no estoy diciendo que eso va a pasar. Lo que estoy diciendo, amado hermano, es que abramos los ojos y nos demos cuenta dónde estamos parados. Porque esto no es que está por venir, esto ya lo tenemos encima. Seguimos con... ¿Ha escuchado usted de esta fundación? Es una fundación muy famosa en Estados Unidos, muy caritativa. Usted sabe que al menos en el 2018 fue el año mundial de las vacunas. Y esta gente hizo tremendo trabajo, fue a muchos países pobres y llevó vacunas, qué buenos que son, ¿no? Ahora, mire lo que está en el círculo rojo. ¿Qué le dice ese círculo rojo? ¿Lo alcanzan a ver? Centro para la Reducción Global
de la humanidad. Interesante. Y estos son los que se han dedicado a repartir vacunas. Ahora, Bill Gates, el dueño de Microsoft, es tremendo filántropo. ¿Ok? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Amados hermanos, Dios quiere que usted abra su entendimiento. Ahora, podríamos mencionar una serie más de instituciones. Por favor, usted puede buscarla. Busque instituciones internacionales, instituciones mundiales, y usted va a ver qué cantidad va a encontrar. Pero cuando hablamos, amados hermanos, del G10, tenemos que entender la influencia que estas instituciones están haciendo para preparar el camino. Ahora, esto que estamos hablando, amados hermanos, nos lleva a lo que hoy día se conoce, como lo vimos anteriormente, al nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. ¿Ok? Ahora, también, amados hermanos, en el sentido comercial, ya que cuando hablamos de el gobierno global, hablamos de la formación de un gobierno dirigido por una sola persona, un gobierno que cubra a todo el globo terráqueo, que gobierne toda la humanidad, la unificación religiosa, la unificación política, la unificación económica. ¿Okay? Y hablando de la unificación económica, amados hermanos, mire, algo interesante que yo encontré es que no solamente el euro, sino esta moneda se conocen como la criptomoneda, que son las monedas electrónicas, no es la única. Pero esta es la que ha venido a hacer un efecto fuerte a nivel global, la Bitcoin. Y esta moneda, amados hermanos, lo interesante es que apareció de la nada. No saben con ciencia cierta quién fue el que la diseñó, quién fue el que encontró el logaritmo que funcionaba para hacer esto una moneda efectiva. No se sabe, apareció un nombre por ahí de un japonés, se le atribuye a él, pero se supone. Ahora, lo interesante es que si usted averigua cómo operan los Illuminati, los masones, son los que operan de esta manera. Y si queda tiempo, vamos a hablar un poco de ellos al final. Ellos operan en una forma secreta, escondida. Hacen las cosas sin que nadie se entere y simplemente las sacan a luz para beneficio de la humanidad. ¿Okay? Para el bienestar de la humanidad. Pero resulta que esta gente trabaja de la mano con Satanás. Ahora, acuérdese que leímos en el 13, capítulo 13 de Apocalipsis, que este gobierno viene de la mano de Satanás, que esta bestia recibe el trono, la autoridad y el poder de Satanás. Entonces el satanismo está de la mano con los masones y los Illuminatis. La forma rara como aparece esta moneda da a entender que viene de por ahí. Esa es la famosa moneda Bit. Ahora, si usted alcanza a leer aquí, ¿qué tiene que ver el 666 con el dinero? ¿Por qué lo trae incluido la moneda? ¿Lo alcanza a ver aquí? ¿Qué tiene que ver? Ahora, esto nos dice, amados hermanos, que por detrás está Satanás elaborando todo el panorama, elaborando todo el cuadro
Y como dije al principio, habrá mucha gente inocente envuelta que no saben lo que están haciendo ni por qué están ahí, pero están metidos ahí. Pero sí puedo asegurarle que el 90%, si no más, de los masones e Illuminatis son satánicos. Mire esta noticia. Pero no se enfoque tanto en la noticia, sino en la figura que mostraron. El mismo Satanás, el mismo 666. O sea, es interesante. Ahora, para que... Bueno, pero esto no viene de Estados Unidos, pero este sí viene de Estados Unidos. De nuestro territorio. La moneda federal. O Fed Coin, como se le llama en inglés. ¿Okay? Es interesante que, no sé si lo alcanza a ver aquí, esto es 2014, o sea que no es de ayer tampoco, 2014. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Estados Unidos también está ocupado en una moneda que no solamente que sustituya al dólar, sino que también puede alcanzar un impacto a nivel global. Ahora, hay una copia del Bitcoin, esta. Esta aparentemente se quedó en stand-by en el 2018, si no me equivoco. Ya no parece. Ahora, si usted ve la fecha de inscripción, dice 2009 acá, debajo del triángulo. 2009. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted vea arriba, en el círculo, ¿qué es lo que dice? Nuevo orden mundial. New World Order. Nuevo orden mundial. Ahora, hablando de masones e Illuminatis, el símbolo, el triángulo con el ojo y el sol detrás, es el símbolo de ellos. Y está en el centro de esta moneda. Ahora, este lo vamos a ver más adelante, es el mismo símbolo que aparece en el dólar de a uno, para que usted vea que esto no es nuevo. El dólar de a uno que usted trae en su bolsa trae este símbolo. Yo sé que ahora pues ya no usan cash, pero los que todavía usan cash, busquen si tienen de a uno. Yo sé que usted solo trae del 20 para arriba, pero si encuentra uno de a uno, busque. Este es el símbolo del billete de a uno, el dólar de a uno. Ahora, lo interesante es que esta moneda incluye con letras grandes un nuevo orden mundial. Pero para que se caiga de la silla, el otro lado de la moneda. Mire el otro lado de la moneda. Otra vez, arriba, nuevo, no, arriba dice 10 regions, 10 world regions, las 10 regiones del mundo. Esta moneda traía impresa al mundo dividido en 10 sectores. O sea que si estamos buscando el G10, usted me diría, bueno, ahí está entonces. No estoy diciendo que ese es, pero podría ser. Podría ser. Entonces, si usted alcanza a ver las regiones del Nuevo Mundo, que me parece que... No, esta es la que tengo más clara en cuanto... Olvídese de lo de abajo, después vamos a ver lo de abajo. Lo de arriba. Mire, qué interesante. ¿Sabe lo que nosotros tenemos ahí? 10 regiones, el mundo dividido en 10 partes, y le voy a decir, número 1, aquí sí me faltó tener una lucecita, pero no sé si ubica el número 1, se lo dan a Israel. El número 1, aquí, Israel. Número 2, Turquía, más arribita. O Turquía, acuérdense que Turquía es parte de la Unión Europea. Podrían estar hablando de la Unión Europea. ¿Okay? La ubicación donde está el 2 es Turquía, pero Turquía es parte de la Unión Europea, que es toda esa área. 3.
¿Dónde está el 3? A ver, búsqueme el 3. 3, 3, 3, 3. Estados Unidos. Ah, Estados Unidos, con razón no lo encontraba. Estados Unidos, número 3, o Norteamérica, podríamos decir, porque Estados Unidos, sabemos que hay un tratado de libre comercio con México y Canadá. ¿Ok? Podría ser. 4, el número 4, Rusia, ahí arriba. Rusia, número 5, Arabia Saudita, aquí abajo de Israel. Número 5, número 6, Japón. Mire, hasta Japón alcanzó. ¿Por qué? Porque Japón es muy poderoso. Aunque es pulgarcito, pero es poderoso. 7, Sudamérica. 8, China. 9, Australia. Y 10, África. Ahora, ¿de dónde vino esa idea? Y esto es lo que yo quiero que usted piense, que se ponga a pensar un momento. Si esta idea están ya trazadas, ya grabadas, ya planificadas, ¿dónde estamos ahora? La parte de abajo. Abajo dice, post-change 8 is 666. O sea, después del cambio, el octavo es el 666. ¿Qué tiene que ver? O sea, suena como absurdo, pero los que conocemos la palabra de Dios sabemos el sentido que eso tiene. O sea, es lo que se está buscando en la moneda universal, en la moneda global. Si regresamos a esta, que es la misma del dólar, dijimos, usted ve que la pirámide, o sea, no solamente es el triángulo en pirámide como el símbolo de los Illuminati, sino, bueno, sí es el símbolo de ellos, pero cada escalón representa una familia y arriba, Satanás. O sea, ese es el símbolo de los Illuminati. ¿Quiénes son esas familias? Bueno, eso se lo voy a dejar a usted de tarea. Busque las familias poderosas, las familias más ricas del mundo. La va a encontrar por ahí. ¿Ok? Illuminatis. Ahí está su símbolo. Ahora, regresemos un momento a la Biblia. ¿Ok? Regresemos a la Biblia y veamos, amados hermanos, por qué es que nosotros relacionamos todo esto que está pasando hoy día con la Escritura. Porque la globalización que vemos nosotros hoy día, o la agenda que este nuevo orden nos plantea, tiene que ver con la economía, sí, pero también con la política, con la religión y la vida social. Cuando nosotros leímos en el capítulo 13 de Apocalipsis, vimos, amados hermanos, que esta bestia, o sea, el anticristo, y también el G10, porque es una misma bestia. ¿Okay? Regresemos al capítulo 17 de Apocalipsis. Y leemos en el verso 13. Estos 10, estamos hablando de los 10, estos 10 tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Y luego dice el verso 14, y pelearán contra el Cordero, o sea, contra Cristo,
pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Entonces, esta pelea va a tener lugar, y esto es lo que va a poner fin a este gobierno. Pero lo que quiero que entendamos, amados hermanos, es que de esta manera es como Dios nos revela y nos muestra a nosotros. ¿Okay? En el verso 2 del capítulo 13, leemos: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, cuando hablamos de la bestia, yo expliqué esto, pero otra vez lo menciono, amados hermanos, porque lo que nos está diciendo acá, que este gobierno va a ser un imperio de la misma manera que los imperios que se están mencionando acá, porque según Daniel, estos fueron 6 imperios. ¿Okay? Y estos 6 imperios ya desaparecieron como imperios. Según el profeta Daniel, los 6 imperios antiguos, porque aquí en el 13.2 no se incluye Egipto y Siria, pero en la revelación de Daniel sí se incluye Egipto y Siria, pero acá está partiendo de Babilonia, que es el tiempo de Daniel. Entonces el imperio babilónico, el imperio de los medas, el imperio de los griegos y el imperio romano, que es el que está en el momento. ¿Okay? Mire en el capítulo 17 de Apocalipsis. Regresemos a Apocalipsis 17. Mire lo que dice el verso 10. Y son 7 reyes. Vamos a leer desde el verso 9. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, 7 montes ya dijimos que identifica al Vaticano. ¿Okay? Los 7 montes sobre los cuales se sienta la ciudad del Vaticano. Pero el verso 10 dice: son 7 reyes, o sea, 7 gobernantes o 7 imperios. ¿Por qué sabemos que son imperios? Por la profecía de Daniel. Y además, aquí lo declara, dice: 5 de ellos ya cayeron. O sea, ¿cuáles son los 5 que ya cayeron? Los 5 que ya cayeron son Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia, los griegos. 5 ya cayeron. Uno es, o sea, el número 6, entonces es Roma. Porque cuando se recibe esta revelación, Roma era el imperio. ¿Ok? Uno es. Y el otro aún no ha venido. O sea, el número 7. El que está por venir es el G10. El de las 10 alianzas. No vamos a decir 10 naciones porque van a ser alianzas. Las 10 alianzas que se van a unir. ¿Okay? Ese es el número 7. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, va a durar muy pero muy poco. Ahora, mire lo que dice el 11. La bestia que era, o sea, lo mismo que nos ha dicho de esta bestia que por un lado es el anticristo y por el otro lado es el G10, el gobierno de los 10. Esta bestia que era y no es también el octavo, o sea que va a haber un octavo imperio. ¿Okay? Después del imperio de los 10 viene otro imperio que es el final, que es el del anticristo. Si usted en sus notas, cuando yo hice la predicación del anticristo, se quedó que era el número 7, corríjalo. Porque en realidad es el octavo, es el imperio número 8, porque el imperio número 7 es el G10, es el del grupo de los 10, de las 10 alianzas.
La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea que de estos mismos va a salir. ¿De cuál va a salir? De los 10. Porque lo acabamos de leer que los 10 en un momento le van a entregar la autoridad al anticristo. Y también acabamos de leer que el anticristo es parte de los 10. Se me pasó decirles la función del Vaticano en la Unión Europea. Al igual que es el observador en la ONU, el Vaticano también es el moderador en la Unión Europea. Para que usted vea el nivel de influencia que tiene el Vaticano. Entonces, en la Unión Europea, el Vaticano no es parte de ella, pero es el moderador. Entonces, de hecho, cuando surgieron en Roma, o sea, hay un tratado que se llama el Tratado de Roma. Y sucesivamente ellos vienen al Papa para que sea su consejero, su orientador, y eso, amados hermanos, nos tiene que mostrar a nosotros la influencia que el Vaticano tiene. Se nos pasó también a hablar del Reino Unido, que el Reino Unido también es una alianza de 4 países, y ahora se salió de la Unión Europea, pero también el Reino Unido es una alianza. O sea, usted escucha hablar de Inglaterra, Gran Bretaña y el Reino Unido, parecieron la misma cosa, pero no es lo mismo. Estudie, busque, averigüe de qué se trata. No es la misma cosa. El Reino Unido está compuesto por 4 países. Y este tipo de alianzas lo vemos más común cada día. ¿Ok? Vemos en Sudamérica organizados en grupo. En Centroamérica hay 4 países que están unidos: El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. En Sudamérica hay varios países unidos. Aquí más al norte tenemos a México, Canadá y Estados Unidos. Y esto, amados hermanos, se va haciendo cada vez más y más y más fuerte. ¿Por qué? Porque esta es la forma como va a establecerse el nuevo gobierno. Entonces, detrás de todo esto hay por aquí algo que deberíamos de nosotros prestar atención. Ahora, es cierto que hay mucha gente envuelta en esta secta, pero si usted busca, averigua, estudia, indaga, se va a encontrar que quienes forman estas logias, tanto masonas como Illuminatis, es la gente pudiente, la gente de billete, la gente que tiene poder económico. Y por eso es que están comprando a los gobernantes, están comprando a las instituciones, están comprando las empresas, están comprando todo y están controlando todo lo que se mueve en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen su agenda trazada. Y como dije hace un momento, hacen las cosas ocultas, a escondidas. Se dice que en Israel hay un lugar conocido como la cueva de Ezequías. Y se dice que allí ellos tienen un tipo de reunión macabro donde rinden culto a Satanás. Ahora, todas sus reuniones tienen que ver con el satanismo, porque adoran a Satanás, es su Dios. Y hay algunas imágenes que usted las mira a diario en edificios, en pancartas, en carteles, anuncios en la televisión, en productos que usted compra, en playeras, aún en tatuajes. Ojo con los tatuajes, porque hay gente tonta que se marca su piel sin saber lo que está haciendo, simplemente porque es cool, porque mi amigo tiene, porque me llama la atención, porque se ve bonito. Cuidado. Usted ve el símbolo, usted ve el billete de $1,
A lo mejor en su dólar no lo alcanza a leer y aquí sí lo puede leer lo que dice abajo. Dice, dice Novus Ordo Seclorum. O sea, nuevo orden secular. Seclorum. ¿Okay? Nuevo orden secular. Interesante. Acuérdese, la pirámide con el sol detrás del ojo que todo lo ve. Es increíble, hay edificios con esa forma y literalmente tienen el ojo en la punta. En el mismo Israel hay un edificio y creo que hasta es militar. Un edificio enorme que al fondo tiene la torre en triángulo con el ojo. Ahora, este es un Dios. A ver, se me escapó el nombre. Pero bueno, es el mismo Satanás. Usted ha escuchado hablar del macho cabrío. O sea, es el Dios en forma de cabro. Pero, si usted observa la mano, la señal que tiene en su mano, o sea, esto es satánico, es diabólico, sin lugar a duda. Y lo estoy mostrando, amados hermanos, es porque es necesario que como iglesia conozcamos un poco acerca de la simbología. Hay muchos símbolos del satanismo, hay muchos símbolos que usan los masones, los Illuminati. Pero, amados hermanos, si usted es responsable, por favor, indague para que usted no cometa el error de tener en su casa objetos con estos símbolos. Porque hay una cantidad en el mundo con estos objetos. Ahora, mire la mano derecha. ¿Por qué le pido que mire la mano derecha? Esa es una carta del tarot. Ahí está más limpia la forma. Porque hay gente haciendo esa señal inocentemente. Es más, hay niños que la hacen. Como la mano cornuda. ¿Usted sabe la mano cornuda? Esa también es un símbolo de Satanás. Y hay niños que lo hacen inocentemente. Y hay gente que en su afán de ser divertido, de ser curioso o jocoso, como dicen algunos, andan haciendo señales. Cuidado. Mire, esa es una carta del tarot y tiene la misma señal. Ahora, para los religiosos, mire eso. Mire su corazón de Jesús lo que está haciendo. La misma señal. Con razón decía, o sea, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Tiene al macho cabrillo aquí con la misma señal del corazón de Jesús. Es una abominación. ¿Quién hizo eso? Pero si tú lo tienes en tu casa, lo tienes en tu sala, en tu comedor, abre los ojos. ¿Sabe dónde es eso? En el mismo Vaticano, la Santa Sede. Miren, tienen la pirámide y el mismo Papa la está enseñando a ciertos gobernantes. ¿Usted sabe que eso es una cruz? Pero es una cruz satánica. ¿Sabía eso? Es una cruz satánica. De hecho, se me olvidó el nombre del dios del macho cabrío, pero es la cruz de él. Es la cruz de ese Dios. Ahora, ¿usted le llama Santo Padre a ese? ¿El Santo Papa? Por favor, abra los ojos. Otro, mire, con la señal y su anillito, luciéndolo como joya preciosa. Bueno, ese es un sacerdote satánico y el que está con él pues es obvio, ¿no? Pero mire atrás la estrella de 5 picos. O sea, hay cosas, amados hermanos, que no las podemos pasar por alto. Hay cosas que son obvias. Ahora, usted ha visto jóvenes con camisetas así. Eso es una camiseta, una playera con el símbolo. O sea, no es la mano del sacerdote. Esa es la playera de él
con esa mano. Ahora, usted ha visto jóvenes que lo traen en sus playeras, en sus camisetas, y no saben lo que traen. Algunos sí, pero otros no lo saben. Otros simplemente lo traen porque su amigo también la tiene. Mire esto. Yo sé que estaba muy borrosa porque la amplié mucho. Los píxeles se abrieron demasiado, pero eso es una tiara católica. Ahora mire en la parte de arriba, ¿qué es lo que tiene? El mismo triángulo, con el ojo. Así que usted ponga mucho ojo. Despierte. Hay una cantidad de símbolos. Se los dejo de tarea. Para que no lo engañen. Usted va a encontrar ahí algunos símbolos que algunos lo traen tatuados. Algunos saben, otros no saben, pero ya lo traen marcado en su cuerpo. Entonces, estamos hablando de la marca de la bestia. Estamos hablando de que Satanás los va a marcar a todos. ¿Por qué cree que el tatuaje se puso de moda? ¿Por qué cree que es bien común ahora el tatuaje? ¿Por qué cree usted que las personas famosas están todas llenas de tatuajes? Porque son los instrumentos que Satanás está usando para promoverle al mundo que es bonito, que es atractivo andar marcado, para que el día que la marca surja no haya problema. No haya problema y la gente con gusto extienda su mano y dice aquí, o más bien pónganmela aquí para que se vea más bonita. Es triste, pleno siglo XXI, ver gente que aparentemente decente, es más, gente cristiana que se está tatuando. Están dando su cuerpo para ser marcado cuando la Biblia lo condena. La Biblia dice que no marquemos ni cortemos nuestro cuerpo. Pero la gente lo sigue haciendo. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Especialmente de aquellos que lo hacen en su ignorancia. Porque hay gente que lo hace sabiendo lo que están haciendo. Y estos solamente son unos cuantos símbolos, aparte de los que hemos mencionado. Pero yo quisiera que usted, como cristiano verdadero, cuide de sus hijos. Instruya a sus hijos, enséñale a sus hijos, para que ellos no caigan en este error. Ahora, ¿cuándo llegará este gobierno de los 10? Muy pronto, muy pronto. Y después estos 10 le van a entregar toda la autoridad a Satanás. Y entonces será el tiempo del anticristo. Bendito sea el Señor que ha prometido llevarnos antes de que eso suceda. Vamos a terminar regresando a Daniel en el capítulo 2. Y una de las cosas, amados hermanos, que nosotros debemos de tener bien claro es que Dios está interesado en que nosotros comprendamos las Escrituras para que no seamos engañados. O sea, el Evangelio se ha venido predicando por los últimos 2000 años. Desde que Cristo ascendió al cielo y dio la orden que predicáramos el Evangelio se ha venido predicando, pero la gente todavía se resiste, la gente no cree. Es más, yo le aseguro que gente que está viendo esto, gente que llegue a ver o a oír esto, va a juzgar y va a decir, esas son locuras, eso es fanatismo. Por favor, yo sé, porque es la ceguera espiritual que hay en el mundo hoy día. Y está escrito que por haberse negado a recibir la verdad, Dios va a permitir que el espíritu de mentira se apodere de ustedes y gobierne sus vidas, y entonces van a creer a la mentira como si fuera verdad, por haber rechazado la verdad. En el capítulo 2 del libro de Daniel, vemos en el verso 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, se van a poner de acuerdo, aparentemente van a estar unidos, pero la verdad es que no. Y por eso es que van a terminar dando la autoridad
al anticristo. Dice el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Este es el reino de mi Cristo. Este es el reino que Jesús viene a establecer, amados hermanos. Dice el verso 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Bendito sea el Señor y Dios Todopoderoso. Amados hermanos, el G10 está por aparecer. Esto quiere decir que la iglesia está por irse. ¿Tú estás listo? ¿Estás listo? Si la trompeta sonara hoy, ¿o necesitas tiempo? Ese es un error grave. Yo sé que hay predicadores que piensan que todavía hay tiempo, pero yo quiero decirte categóricamente, ya no hay tiempo. Es hoy. Hoy o nunca. Hoy es el día de tu salvación. Hoy tú puedes recibir a Cristo. Hoy puedes entregar tu vida a Cristo. Hoy puedes permitir el cambio en tu vida. Mañana no sabemos. No sabemos lo que depara el día de mañana. Pero hoy tú tienes la oportunidad. Hoy que estás escuchando esto, hoy que estás viendo este video, hoy podrías tú marcar la diferencia en tu vida y asegurar la salvación de tu alma. Amados, reciban un abrazo desde Atlanta. Toda la familia IBR y los amigos que se conectaron con nosotros, gracias. Gracias por estar pendientes, por estar siguiéndonos en estos eventos proféticos. Continuaremos el viernes con los eventos proféticos. Mañana siguen los estudios de las 7 iglesias. Esté pendiente. Y también quiero hacerles saber a todos los hermanos de Atlanta que este domingo estaremos abriendo el templo. Después de 3 meses abrimos el templo este domingo 31 de mayo. Solamente habrá servicio a las 12:30. Solo servicio. No tendremos escuela dominical, tampoco tendremos iglesia de niños. Solamente el servicio 12:30. Y quisiera que tomen en cuenta ciertas indicaciones. En primer lugar, si usted siente temor por contagio o lo que sea, quédese en casa. Si usted tiene síntomas, así sea gripe o flu o lo que sea, pero que tenga síntomas similares, quédese en casa. Si usted es una persona mayor y no se siente confortable, quédese en casa. Los que vengan, por favor, vengan plenamente convencidos que es por su voluntad, que es porque ustedes lo quieren hacer. Nadie les está exigiendo el asistir. El templo se va a abrir para quien quiera venir. Así que, lo repito, si usted tiene temor de contagio y prefiere quedarse en casa, quédese en casa, que vamos a estar transmitiendo. Si usted está pasando por una enfermedad, quédese en casa. ¿Ok? Ahora, cuando usted venga, vamos a seguir ciertas instrucciones preventivas, conforme nos han dicho las autoridades de salud. Vamos a seguir algunas instrucciones, vamos a mantener cierta distancia, vamos a usar gel desinfectante. Si usted puede traer el suyo, sería excelente, traer su propio gel para poder desinfectarse al entrar y al salir. Y de esa manera pues contribuimos al contagio, aunque como dije durante el mensaje, realmente es incierto si efectivamente se transmite por las manos, por la boca, lo que sea, pero bueno, vamos a seguir las instrucciones como buenos ciudadanos que somos. ¿Amén? Como cristianos tenemos que dar buen testimonio y tenemos que obedecer a las leyes, siempre y cuando éstas no vayan en contra de las leyes de Dios.
Porque el día que las leyes del hombre se opongan a las de Dios, más vale, iglesia, que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Así que, amados hermanos, espero verles el próximo domingo en el templo a las 12:30. Por mi parte, como siervo del Altísimo, que Jehová, Dios Todopoderoso, quiera bendecirles y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que ponga paz en sus corazones. La paz del Señor sea con ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.